Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Esta noche vamos a discutir sobre la decisión del Tribunal Supremo Electoral de convocar a los guatemaltecos que viven en el extranjero, pero particularmente quienes viven en Estados Unidos, para comenzar a empadronarse de cara a las elecciones de 2019. Se sabe muy poco y lo único cierto es que a partir del 15 de julio va a comenzar este proceso de empadronamiento, del cual aún hay muchas dudas. De estas aristas vamos a hablar. Además, se cumple ya un mes de la tragedia del volcán de fuego en el límite entre Zacatepeques, Chimaltenango y Escuintla, y vamos a hablar también de las reacciones y las quejas de los vecinos, que en esta noche pues vamos a discutir junto con Philip Chicola y con Edgar Ortiz. Este es el hashtag SF Voto Migrante y este es el reporte de Dulce Rivera. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral acordó que a partir del 15 de julio empezará el empadronamiento de guatemaltecos en el extranjero para que puedan votar en las elecciones de 2019. El trámite se realizará vía electrónica, al igual que el voto para el presidente y vicepresidente. Tuvimos que tomar en cuenta muchos aspectos para pensar en qué forma es que se va a implementar. Lo más seguro es que va a ser electrónico. Dese cuenta usted que hay muchos que probablemente, si lo hubiéramos implementado como han hecho otros países, que yo estaba leyendo precisamente que se hacía un poco la crítica de que por qué no en las sedes diplomáticas, tenemos que pensar bien si en realidad nuestros connacionales estarían con esa voluntad y sin temores para acercarse y ejercer ese derecho, ¿verdad? Yo creo que son tantos los factores que deben tomarse en cuenta para esta nueva experiencia del voto en el extranjero. El TSE trabaja en conjunto con el RENAP, ya que con el DPI podrán emitir el voto. Además, los magistrados están por determinar en qué lugares se podría emitir el sufragio. Es muy importante que la ciudadanía esté consciente que no va a ser en todos los lugares en donde hay guatemaltecos en el extranjero. ¿Cuándo podrían definir estos aspectos, maestra? Yo pienso que ya estamos a poco tiempo de definir. Una nueva unidad se encargará de la logística para implementar el voto en el extranjero, aunque por el momento no ha sido nombrado el director, mientras en Guatemala ya está habilitado el empadronamiento y la actualización de datos en las sedes del TSE. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Tal como lo planteaba Dulce Rivera, pues ya hay una convocatoria para que a partir del 15 de julio los guatemaltecos que viven en el extranjero, principalmente los migrantes que viven en los Estados Unidos, que es la población más grande que tenemos de guatemaltecos, de hecho más grande que algunas ciudades y departamentos de este país, pues se puedan empadronar. No sé si es la mejor palabra empadronar, pero es la terminología que ya está utilizando el Tribunal Supremo Electoral de cara a los comicios de 2019, sobre los cuales el tiempo ya apremia. Aunque van a ser en junio del otro año, la convocatoria va a ocurrir en enero, y las elecciones se van a comenzar a ver, o la propaganda la vamos a comenzar a ver entre febrero y marzo, dependiendo de la fecha en la que se convoque. Para hablar de esto, hoy me acompaña Philip Chicola y Edgar Ortiz. Edgar, bienvenido de paso a Sin Filtro. ¿Cuáles son las primeras impresiones que tienen de estos primeros pasos que da el Tribunal Supremo Electoral para esta cosa novedosa para los guatemaltecos, que es el voto migrante, pero que no es tan novedosa cuando nos miramos en comparación con la región? Bueno, antes que nada, buenas noches y un gusto compartir en este espacio. Yo creo que es un reto muy grande para el Estado de Guatemala asumir esa responsabilidad del voto en el extranjero. Creo que es muy popular la idea, naturalmente por la cantidad de connacionales que hay en los Estados Unidos. Ahora bien, digamos, la cantidad de coordinación interinstitucional que haría falta para implementar el voto en el extranjero es sumamente complejo. Vamos por pasos. En primer lugar, el registro de ciudadanos tiene que habilitar ese famoso registro del padrón electoral, porque el guatemalteco que resida en el extranjero tiene que probar su condición de inmigrante en primer lugar y luego hacer ese proceso que tú mencionabas al inicio de empadronarse en el sitio donde esté. Si echamos un vistazo al reglamento del voto en el extranjero que se emitió en el año 2016, pues el Tribunal Supremo Electoral supuestamente va a habilitar varios mecanismos para el empadronamiento que incluyen la versión digital. ¿Cómo va a ser eso? Una incógnita. En Guatemala, para los que residimos dentro del país,
el proceso de actualización o de empadronamiento es presencial en el registro de ciudadanos y cada quien lo hace en su circunscripción municipal correspondiente. Ahora, al estar todos fuera del país, ¿cómo van a hacer ese proceso de empadronamiento virtual? Es una incógnita. Y lo otro es, pensando un poco más a largo plazo, nada más lo dejo ahí como para que lo discutamos, es cómo se va a habilitar los centros de votación. Lo que el reglamento dice es que el Tribunal Supremo Electoral se va a auxiliar del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los consulados que tenga Guatemala en los Estados Unidos. Ahora, si nos vamos con la cobertura consular de Guatemala en Estados Unidos, nos daremos cuenta que es insuficiente. La crisis ha probado que es insuficiente. Así es. Y bueno. Philip. Bueno, recordemos que la institución del voto en el extranjero se realiza como consecuencia de la aprobación del decreto 26-2016, la reforma electoral del primer año de esta legislatura. Esa reforma reconoce entonces el voto exclusivamente para la elección de presidente y vicepresidente, lo cual de entrada facilita varios elementos logísticos. Por ejemplo, ¿qué hubiera sido un dolor de cabeza? Que se reconociera el voto para alcaldes y diputados. ¿Por qué? Porque yo tendría que ir a buscar a Otto, que es migrante, que hoy reside en Los Ángeles, y ver, por ejemplo, Otto, a ver, ¿tú en qué municipio vivías? ¿Cómo sé que realmente ese era tu municipio? Por ende, tu departamento. Entonces, por eso la reforma electoral se fue con la expresión minimalista, que es decir, se reconoce el voto migrante exclusivamente para presidente y vicepresidente de la República. Ese mismo artículo deja también un enorme margen de maniobra al Tribunal Supremo Electoral, porque no le pone mayores detalles o mayores requisitos para la realización del voto en el extranjero, con la excepción de que el mismo se tiene que realizar el mismo día de la elección aquí en Guatemala. ¿Esto con qué objetivo? En algunos sistemas que reconocen el voto en el extranjero, el modelo que se utiliza es el de la papeleta por correo. O sea, básicamente a usted, por ejemplo, vive en Nueva York, en Florida, en Los Ángeles, en Virginia. Entonces, con semanas de anticipación, recibiría la boleta, usted emite su voto en la boleta, la mete en un sobre y la manda de regreso a Guatemala. Por ejemplo, así es como Estados Unidos hace su voto en el extranjero. Aquí no. Aquí se dijo se tiene que hacer exclusivamente el mismo día de la elección. Pero al mismo tiempo no le pone, como les digo, ningún otro requisito. Entonces el tribunal tiene un enorme margen de maniobra para decidir cuál va a ser la logística del evento. Entonces el tribunal lo que ha dicho es que van a instaurar centros en los consulados de Guatemala, en donde van a abrir, digamos, que los ciudadanos migrantes se acerquen a esos consulados y puedan emitir su voto el mismo día de la elección aquí en Guatemala. Se contabilizan en los respectivos consulados y cada consulado se reconoce como una mesa electoral más. O sea, esa sería la lógica del sistema. Lo que pasa es que para que ese sistema funcione, tienen que existir algunos elementos, como ya los mencionaba Edgar. Primero, el registro, o mejor dicho, la identificación de la persona. O sea, si previamente no hay una identificación de que Otto, que yo sé que es guatemalteco, que tiene 10 años de vivir en Los Ángeles, que es migrante, Otto se tiene que identificar como guatemalteco. Entonces, ¿qué implica eso? Que Otto tiene que tener su DPI. Y entonces ahí es donde entramos al problema primigenio de esta situación, y es cómo va el RENAP y Relaciones Exteriores con ese proceso de emitir DPIs para migrantes. Mal, muy mal. Segundo, hay un elemento que hay que combatir aquí, que es el temor natural que esto vaya a generar. ¿Por qué? Porque con toda esta, digamos que psicosis que se está generando en Estados Unidos respecto de la política migratoria tan agresiva de Trump, una hipótesis que se ha manejado es que muchos migrantes, y no solo guatemaltecos, esto es de todo el mundo, que muchos migrantes iban a rehuir de que se les reconociera como parte de una comunidad migrante. ¿Por qué? Por el miedo de que eso los colocara masiva. Correcto, que los colocara en una situación de riesgo. Entonces, uno de los argumentos que en su momento esbozaba Cancillería decía, mire, lo que pasa es que no sabemos siquiera cómo invitar al migrante guatemalteco a que se venga a registrar, a que saque su DPI, porque ese mismo migrante tiene miedo de acercarse a los consulados, porque dicen, si a mí me ven acercándome al consulado, van a decir, este es migrante ilegal, le pongo el ojo. Entonces, eso hay que atenderlo.
Y tercero, lo que ya mencionaba Edgar, ¿cómo va a funcionar, digamos, la logística en el día D? Porque digamos que es relativamente fácil pensar que las mesas electorales se puedan establecer en los consulados, que están ubicados obviamente en las grandes ciudades de Estados Unidos. Pero nuestro modelo obliga a que sean ciudadanos y no funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Correcto. O sea, y que aparte haya delegados o representantes de cada partido político físicamente en cada mesa. Entonces, ¿cómo vamos a coordinar esos detalles de quién es el presidente de mesa? ¿Quiénes van a ser, por ejemplo, los coordinadores de centro? ¿Cómo voy a coordinar que los partidos tengan presencia efectiva en esas mesas? O sea, esa logística funciona porque sencillamente yo soy presidente de mesa y me toca ser presidente de mesa en el centro que queda a 2 cuadras de mi casa. Pero cuando resulta que el centro está de Estados Unidos y, a ver, hay una serie de limitantes logísticas que hay que ir atendiendo en el proceso. Hay muchas complicaciones, ¿no, Edgar? Muchísimas. Sigamos con esa discusión. Es decir, ya tenemos supuestamente en mente que la elección va a ser el año que viene, que el Tribunal Supremo Electoral en enero va, digamos, a emitir el decreto de convocatoria de elecciones, y ahí viene la primera complicación. Bueno, todos los votantes en Estados Unidos, todos los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos tienen que tener su DPI. De hecho, hay una estipulación en el reglamento, también olvidé mencionarlo, que cuando los guatemaltecos recogen su DPI en el consulado respectivo, de una vez se empadronan. Por ejemplo, hay un grupo que se empadrona, quienes ya tienen su DPI, pues tienen que hacerlo en línea, que eso de momento no está habilitado, pero entiendo que llegado el momento se va a habilitar. Y luego, digamos, el reto más importante en el día de la elección va a ser justamente esa integración de las juntas receptoras de votos, que es algo que está en el reglamento también, que es nuestro modelo. Los ciudadanos son, digamos, convocados a conformar las juntas receptoras de votos, las famosas personas que ustedes ven cuando van a votar, que son las 4 o 5 personas que están ubicadas en la mesa, que son acreditados por el Tribunal Supremo Electoral, que son capacitados por el Tribunal Supremo Electoral y que son, pues obviamente, instalados el día de la elección, sin tomar en cuenta los fiscales. A mí los fiscales no me preocupan tanto porque de alguna forma los partidos políticos tienen el derecho de fiscalizar la mesa, no la obligación, y creo que los partidos políticos tendrán que ver cómo se las arreglan para generar base en los Estados Unidos, para generar esa vocación, digamos, de fiscalizar y designar a sus fiscales. Yo creo que eso los partidos pueden asumirlo. Ahora, las juntas receptoras de votos va a ser un problema. El reglamento dice otra cosa, te dice, mira, en primera instancia los centros de votación van a ser los consulados, pero si no alcanza, si no es suficiente, o a lo mejor no hay consulados, yo no tengo en este momento, digamos, un mapa de la cobertura consular en Estados Unidos, pero, digamos, me atrevo a pensar que no es suficiente, entonces el tribunal va a tener que instalar por cuenta propia otros centros de votación, habilitarlos, instalar juntas de votos y recibir a los votantes el día de la elección. Todo eso es sumamente complejo. Y bueno, en estos momentos tampoco tenemos mayor idea de cómo está el proceso del Tribunal Supremo Electoral. Creo que le pusimos una gran carga al tribunal y a ver cómo la asume. Y hay que tener en cuenta un dato. Si vemos el padrón electoral de la última elección, eran 7,5 millones de personas más o menos. Como siempre en este país no tenemos cifras demasiado precisas, pero algunas instituciones como la Iniciativa Puente Norte hablan de 3 millones de guatemaltecos en Estados Unidos. Si asumimos que estamos entre 1,5 millones, 3 millones, que por ahí vienen los datos que dan unos y otros, pues estamos hablando que por lo menos el padrón te va a subir de una forma escandalosa, y ganar la presidencia te puede generar ahí una nueva variable que antes no teníamos. Y sobre eso que pueden generarse muchas dudas. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos con el hashtag SF Voto Migrante, seguimos hablando de esto y de la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral aquí en Sin Filtro. Santa Lucía. Hashtag SF Voto Migrante. Estamos hablando de la última disposición que ha sugerido el Tribunal Supremo Electoral. Todavía no ha hecho un anuncio del todo oficial, no están todos los detalles disponibles, pero esencialmente ha dicho que a partir del 15 de julio se va a habilitar un mecanismo para empadronar a los guatemaltecos que viven en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos. De más está decir que estos guatemaltecos son el principal sostén de la economía del país.
la principal actividad económica guatemalteca es el ingreso de remesas y además que resultaron ser un factor importante para la elección de 2015, donde Jimmy Morales creo que fue quien mejor los capitalizó. Saludo para Marvin Mérida, que ve Sin Filtro y muchas veces nos tuitea. Todas las noches nos sigue ahí. Todas las noches es un fiel televidente. Un saludo a Marvin. Entonces, algunos migrantes le harán algunos reclamos y creo que van a subir esos reclamos si se habilita el voto de guatemaltecos en el extranjero. Saliendo del tema de Marvin Mérida, la institucionalidad del TSE. Me da la impresión que llega tarde a esto. ¿Cómo lo ven, Philip? Es que, a ver, un poco lo que hablábamos. El TSE depende de otras instituciones. Por ejemplo, yo no puedo entrar a empadronar a menos de que ya haya un proceso de documentación. Entonces ahí es donde, en una lógica de procesos, primero tenía que haberse dado todo el proceso de emitir el DPI para migrantes. Y ya emitido porque así es como opera en Guatemala, en el territorio nacional. Cuando yo cumplo la mayoría de edad, yo voy al RENAP, hago todo el proceso de enrolarme, de sacar mi DPI y automáticamente esa inscripción se traslada al registro de ciudadanos para el empadronamiento. Con los migrantes lo que pasa es que hay una problemática anterior y es que primero el migrante tiene que definir su situación de identificación personal. Que hay algunos migrantes, los que han viajado a Estados Unidos del 2009, 2010, 2012, sobre todo para acá, probablemente sí fueron a Estados Unidos y ya tenían un DPI. Pero aquellos migrantes que llegaron a Estados Unidos previo a los años que les menciono, probablemente no tienen DPI. Y antes del 2008 ni tienen DPI. ¿Por qué? Porque tenían cédula y no estaban en Guatemala cuando se hizo la transición. Entonces el primer paso que tenía que resolverse era el paso de la identificación. Resolviendo el problema de la identificación es que ya podía entonces establecerse toda la maquinaria para el empadronamiento que sea de responsabilidad del registro de ciudadanos. Pero aquí hemos visto como todo el proceso para la identificación de migrantes, que es un proceso que se lo empezó a llevar de la mano consulados, Ministerio de Relaciones Exteriores con RENAP, se ha tardado mucho. Entonces creo que el TSE, el registro de ciudadanos, se esperó a que primero se diera el proceso de identificación, no ocurrió, y entonces ahora ¿qué está haciendo el tribunal? Básicamente está diciendo, mire, quien pueda venir y esté identificado y me escriba un correo y se acerque y se inscriba, lo empadrono. Porque es lo único que puedo hacer. Porque esperar una política más abarcante de parte del TSE no puede, hasta que no se resuelva previamente la parte de la identificación. Pero eso suelta otros retos. Correcto. Primero el banco de datos electrónicos. Claro. Entonces, por eso, más que voltear a ver al TSE, que por qué te tardaste, que por qué ahorita, es más que el TSE estaba como, es que yo no puedo empadronar hasta que no me identifiquen a los que están allá. Entonces, si el TSE da el paso ahorita, es porque el TSE está diciendo, miren, yo no puedo seguir esperando a que ellos se empadronen, porque yo tengo un mandato legal a darle voto en el extranjero a los migrantes para el 2019. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a permitir que se empadronen quien se puede empadronar. ¿Y quién se puede empadronar? El que esté identificado. Que probablemente va a ser el migrante que viajó a Estados Unidos del 2010 para acá y que se fue del país con su DPI en mano o que tiene ya un registro en el RENAP. Para hacer solo el traslado. Claro. Sí, yo creo que lo que vamos a ver en el año de la elección es que se van a lanzar los platos unos a otros. El tribunal al RENAP, el RENAP al tribunal, todos a la Cancillería. Porque, bueno, también seamos realistas, ya decía yo, no solo la cobertura consular es bastante precaria, sino que además donde hay cobertura consular tampoco son aquellos consulados de primer mundo, ¿no? Son oficinas modestas, ¿no? Que alquila o que tiene Guatemala en Estados Unidos, salvo Los Ángeles, que probablemente sí es, digamos, una oficina de tamaño considerable, donde incluso ya se compró un inmueble de propiedad del Estado de Guatemala. Pero luego las demás cancillerías son unas oficinitas ahí que están instaladas donde se puede, ¿no? Así que eso va a suponer un problema. La coordinación entre el tribunal y Cancillería va a ser toda una travesía que ya quiero ver yo el año entrante. Además, cómo están las cosas en Cancillería de un tiempo para acá. El otro tema, coincido, va a ser el de la identificación. Si los que residimos dentro del territorio nacional, ¿no? Que hemos intentado tramitar la reposición de un DPI, esperamos un plazo bastante considerable para obtener el DPI. No quiero imaginarme yo
la cola de solicitudes de DPI que hay en el extranjero, por no hablar de los pasaportes, que es otro drama que se vive día a día en el país. Entonces yo creo que esas cuestiones básicas van a pesar muchísimo, y creo que van a pesar desde el inicio, desde que se empiece ese proceso de registro en adelante. Lo otro es que tampoco hay un control muy claro, y eso sí es importante matizarlo. En algunos tweets que yo leía hace un momento, algunos preguntaban, bueno, ¿van a votar los migrantes legales? En realidad no, en realidad podría votar cualquier migrante, legal e ilegal. Media vez está identificado. Media vez tenga su DPI. Ajá. Porque de alguna forma el Estado de Guatemala no le puede preguntar, mire, usted está en Estados Unidos legal o ilegal, en la solicitud no le puede preguntar. Tampoco es un problema el gobierno de Guatemala. Claro. El gobierno de Guatemala simplemente reconoce dónde se encuentra el habitante guatemalteco, y donde esté va a hacer su circunscripción de voto, y va a poder votar, sea legal, ilegal, mojado, seco, lo que sea. El guatemalteco va a poder votar en el extranjero. Eso también va a suponer un reto al momento de determinar quién es migrante. Eso es autoproclamado. Yo en San Diego, California, voy a estar ahí con mi computadora, me voy a registrar en internet, voy a decir soy migrante, me voy a empadronar en línea y punto. Tampoco va a haber muchísimo control. Así que esa parte, digamos, de la fiscalización, la transparencia, yo también creo que es un reto bastante importante. ¿Cómo funciona en países que nos llevan adelante en estos procesos como El Salvador? El de México, creo que por el tema de Rusia mucha gente le puso atención. Este sí es un voto por correo. Correcto. De hecho hubo una polémica ahí que solo quien reside en el país y no quien estaba fuera del país. Correcto. En el momento de la elección. Pero ¿vos tenés alguna referencia del tema salvadoreño? Miren, el sistema electoral salvadoreño a nivel operativo es similar al guatemalteco, en el sentido que son mesas electorales. Tal vez la primera gran diferencia es que en El Salvador las mesas las integran los partidos políticos, no como aquí en Guatemala, que las integran ciudadanos como usted y como yo. Entonces el modelo que hicieron en El Salvador, o que implementaron en El Salvador, mejor dicho, fue que en los consulados salvadoreños, en Estados Unidos sobre todo, se habilitaron las mismas mesas, y los partidos políticos enviaron o acreditaron a sus respectivos delegados en esos consulados, y esos delegados son los que integraron la mesa. Entonces, en El Salvador, digamos que la parte logística la hicieron de esa forma, la forma más sencilla. Segundo, para que el votante salvadoreño pudiera votar, tenía que estar identificado. Y estar identificado quería decir tener pasaporte o tener documento de identidad. En El Salvador, la transición a un documento centralizado, tecnológico, un banco de datos centralizado, que es lo que implementamos aquí en el RENAP, se dio varios años antes que en el caso de Guatemala. Por ejemplo, en El Salvador se transitó hacia las cartillas electrónicas de identificación desde el año 2004, 2005, por ahí. Entonces ya nos sacaban 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Había un volumen más alto de migrantes que tenían un DPI, o bueno, un documento, una cartilla, un DUI salvadoreño, o que tenían un pasaporte. Entonces, digamos que había un volumen más amplio de personas que eran aptas para votar bajo los requisitos. Entonces, ¿qué hizo El Salvador? Abrió para que cualquiera de las personas que tuvieran pasaporte o DUI se inscribieran, se empadronaran y que ellas fueran a votar. Y efectivamente así fue el proceso. O sea, bastante sencillo. Pero cuando vemos los datos, ahorita los estaba chequeando, en las últimas elecciones más o menos el promedio ha sido 120,000 votantes en el extranjero, de una población migrante salvadoreña que se estima en 1.4, 1.6 millones de personas. O sea, estamos hablando menos del 10%. ¿Por qué? Hay muchas explicaciones. Porque los partidos políticos no hacen campaña o no se dedican a activar el voto migrante, porque hay un elemento de temor. O sea, eso siempre se ha identificado, que el migrante ilegal no se quiere acercar al consulado a votar porque dicen, en una de esas hacen una redada en masa y me pasan llevando. Número 3, porque está el migrante que rompe, digamos, lazo político con su país de origen. No quiero saber nada de mis gobernantes. Cabal, o sea, es como, miren, a ver, yo le mando remesa a mi familia, miro que ellos estén bien y el día que pueda me los traigo, pero yo de mi país ya no quiero saber nada. Entonces también ese es otro elemento que entra en juego. Entonces, como les digo, menos del 10% de los migrantes salvadoreños son los que han participado por lo menos en las últimas 3 elecciones del 2013 para acá. Entonces, a ver, es un fenómeno interesante, es un fenómeno que abre, digamos, que una puerta interesante
para activar pues un voto cautivo, pero que tampoco no hay que creer que de la noche a la mañana 2 millones de guatemaltecos se van a activar. O sea, la experiencia salvadoreña nos dice, esto es un proceso, y ya después de 2, 3 elecciones tampoco no creamos de que hay una masa de votantes que se acercan a emitir su voto, ¿verdad? Bien, tenemos que hacer un corte. Cuando regresemos seguimos hablando de temas electorales y también de algunos movimientos que en el Congreso se están dando en esta semana. ¿Van a tener éxito los diputados tránsfugas? Cuando regresemos aquí con hashtag SF Voto Migrante en Sin Filtro, seguimos hablando de este tema. Los diputados buscan conseguir la forma de continuar cambiando de partidos políticos como cambian de postura, algo que en otros países de Latinoamérica ha sido considerado como un engaño al votante, explica el abogado de Derecho Internacional Alexander Eisenstadt. Guatemala es un caso extremo de transfugismo, porque tenemos casos donde hay diputados que se han cambiado no una, no dos, sino que 7 veces de partido político. Hemos tenido casos donde hay diputados que se han cambiado de partido político antes de haber tomado posesión, es decir, entre las elecciones y la toma de posesión en el Congreso ya se habían cambiado de partido político. La Corte de Constitucionalidad de Colombia ha señalado que el transfugismo denota falta de firmeza ideológica en el elegido, debilidad de convicciones y que antepone intereses personales, según lo dado a conocer por Eisenstadt. Incluso se ha registrado en los últimos años que hay diputados que han cambiado entre 4 y 7 veces de partido político. Yo conozco de por lo menos 2 acciones legales de amparo y de inconstitucionalidad presentadas en la Corte, en la anterior y la actual composición de la Corte, y lamentablemente no ha tenido un criterio como los de sus pares a nivel latinoamericano, sino que básicamente ha dicho que es un tema que pueden regular los diputados como quieran. Más del 40% de los diputados electos desde 1990 se registra que han cambiado de partido. Ya veíamos esta nota de Verónica Orantes. En efecto, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso ayer dictaminó favorable esta iniciativa para, me cuesta explicarlo a veces, dar marcha atrás a la reforma electoral que les impedía presentarse como candidatos al ser tránsfugas. En últimas cuentas, lo que describe es muy bien la actitud de muchos diputados. Y parece que va dando pasos serios, aunque como nos reportaba esta nota, también hay acciones legales tratando de evitar eso. ¿Tiene futuro una u otra iniciativa, Edgar? Yo creo que es un tema bien complejo que tiene futuro en la medida que los afectados, que son los diputados, son una mayoría considerable, más o menos 90 creo que son los que saldrían afectados si se queda la ley como está. O sea que incentivo hay y mayoría simple tienen. Ahora, y podría subir a 101 si cancelan a FCN. Por ejemplo, porque se quedarían automáticamente huérfanos. Ahora, sí voy a plantear un problemón grande que tenemos en este momento que hay que analizar detenidamente. Miren pues, como recordaremos en estas reformas del 2016, dentro de las cuales justamente estaba el voto en el extranjero que vimos, hay que seguir un procedimiento legal. La ley electoral y de partidos políticos es una ley de rango constitucional. Entonces la Constitución dice, mire, para reformar estas leyes hay que tener un dictamen previo de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, efectivamente, cuando ellos iniciaron esas reformas de la plaza, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la ley electoral que lideró Mario Taracena? Este artículo, el 205 ter de la ley electoral, decía que el 4º año de legislatura se podían cambiar de partido. Y ese artículo, con esa salvedad, digamos, de que el 4º año era posible el cambio de bancada sin ninguna sanción. Ninguna sanción me refiero a que podían presidir comisiones de trabajo, que podían postularse con otro partido, etc. O estar en junta directiva. Estar en junta directiva, etc., ¿no? Todo eso lo decía con la salvedad, el 4º año se pueden cambiar. Y la Corte dijo, ese artículo es legal, adelante. Cuando ellos ya están discutiendo artículo por artículo la reforma, a Mario Taracena se le ocurre, no sé si a Mario Taracena, digo, a su junta directiva, que eran los que obviamente lideraban ese proceso, quitémosle esa parte. Entonces le quitan esa parte y le quitan la posibilidad a los diputados de cambiarse de partido el 4º año y la aprueban. Y los diputados se meten un tiro al pie, como tampoco leen lo que aprueban, como claramente lo están viendo ustedes,
se dan un tiro en el pie. Cuando ya ellos caen en cuenta el problema al que se metieron y el tiro en el pie que se dieron, dicen, ¿qué hacemos? Y alguien se da cuenta, ¿sí? Así fue, ¿no? Alguien se da cuenta y dice, mira, nosotros aprobamos un texto distinto, el que decía que en cuarto año se podían cambiar, y ese fue el que dictaminó la Corte. La Corte nunca, digamos, emitió opinión favorable respecto del artículo como lo aprobamos. Entonces están agarrando de un tecnicismo legal para dar marcha atrás y, digamos, y cubrir de legitimidad el asunto. Ahora, para ser honestos, sí hay un problema. Y es que los diputados aprobaron un artículo sin dictamen de la Corte. Entonces, también hay que reconocer que legalmente se metieron un berenjenal del que no sé cómo van a salir, porque sí aprobaron un artículo en violación de ese procedimiento. Yo creo que aquí lo oportuno, en todo caso, sería que alguien presente una acción ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte diga, miren, se violó o no se violó el proceso, queda o no queda vigente, y sería lo propio. Ahora, lo que los diputados están tratando de hacer, obviamente, es salvar su pellejo, cambiando el artículo bajo el argumento de que lo van a regresar al que sí dictaminó a favor la Corte. Pero ese creo que es el problema que está planteado en este momento. A ver, solo ante esa complejidad, o sea, el Congreso puede correr a aprobar este artículo, o sea, la modificación para beneficiarse, y después alguien meter un recurso en contra de esa aprobación, sí, y terminar de trabarlo aún más. Es que hay como varios caminos. Un camino que entiendo que ya varios diputados presentaron es una amparo o inconstitucionalidad. Amparo. Argumentando lo que decía Edgar, una violación al procedimiento en la aprobación de ese artículo. Y esa acción está siguiendo su camino. El segundo camino es lo que discutían en la nota. Y es que los diputados, digamos que dijeron, bueno, tiremos el amparo y a ver si la Corte de Constitucionalidad lo resuelve. Si la Corte de Constitucionalidad no lo resuelve o no lo resuelve favorablemente, el plan B de los diputados es reformar la reforma. O sea, hacer un cambio para que el artículo quede como se había propuesto originalmente, que es, usted no se puede cambiar de partido los primeros 3 años, el cuarto año sí. El problema con ese proceso es, a ver, el día de hoy la comisión emitió el dictamen. Tienen que pasar 3 cosas más todavía. Se tiene que aprobar en 3 lecturas y por ser ley de rango constitucional requiere 105 votos. Luego de aprobar en 3 lecturas se tiene que ir nuevamente a la Corte de Constitucionalidad que la CC le dé dictamen y luego la CC la tiene que devolver al Congreso para que se apruebe en redacción final y por artículos. O sea, ese proceso solo en el papel se tarda 3 meses. Suponiendo que esto pase así. Siendo muy eficientes. Muy optimistas y eficientes en 3 meses. La CC se puede tomar su tiempo. Conseguir 105 votos en el Congreso está difícil porque ¿quién creen que es el partido que menos incentivo tiene de votar esta reforma? La UNE. ¿Por qué? Porque la UNE dice, a ver, mire, pues, yo tengo 30 diputados ahorita, de los cuales la mayoría fueron electos con mi partido. O sea, todos ellos van a poder correr a una elección, a la reelección en el 2019. Y en cambio la UNE está diciendo, bueno, en cambio los diputados de MR, de Alianza Ciudadana, los que eran de Líder, los que eran de Patriota, algunos de Todos, los que se declararon independientes, ellos no tienen, o sea, ellos no pueden hacer nada, porque la ley no les va como está ahorita. Todos esos diputados no se van a poder integrar a un nuevo partido para correr en el 2019. Entonces, automáticamente la UNE como partido macro, pero similar a la UNE, ahí está Creo, Encuentro por Guatemala, Viva, Convergencia. O sea, los partidos que se han mantenido más intactos, que no han sumado tránsfugas, son los que dicen, me van a quitar un montón de competencia. Porque todos esos fortalezco mis bases y... Correcto, porque todos esos diputados que son líderes, caciques territoriales, no van a poder competir en la siguiente elección. Entonces, a mí no me conviene que la reforma se modifique. Entonces, los 105 votos yo sí la estoy viendo bastante cuesta arriba que la consigan. Y otra vez, por ser ley de rango constitucional, requiere 105 votos en las 3 lecturas en la aprobación final. Y luego está el último elemento, lo que mencionaba el abogado Eisenstadt. Y es que hay toda una discusión de doctrina jurídica constitucional respecto del transfugismo. O sea, más allá, digamos, que de este detalle legislativo,
de que si se violó o no se violó el procedimiento, que si se reforma o no se reforma la reforma. Hay una discusión macro a nivel de doctrina constitucional en Guatemala respecto del efecto del transfugismo. Yo siempre he sostenido la tesis que el problema del transfugismo aquí en Guatemala hay que entenderlo en función a nuestro sistema electoral. Yo voto por listados. O sea, yo voto por el partido. O sea, el día de la elección yo marco al partido azul. Los ciudadanos al final estamos eligiendo que el partido azul tenga 30 diputados, que el partido rojo tenga 20 diputados, que el amarillo tenga 15 diputados. O sea, la representación de la voluntad popular es el tamaño que cada bancada tiene después de la elección. Que al día siguiente de la elección se empiecen a cambiar y que el partido que tenía 30 se cae, ahora solo tiene 5, y el que tenía 10 ahora tiene 60, esa es una transgresión a la voluntad popular. Entonces la inconstitucionalidad de fondo, la transgresión al principio democrático y republicano, es que el transfugismo transgrede el espíritu de elección del sistema electoral por base de partidos. Si aquí votáramos por personas y no por diputados, les diría el problema no sería tan complicado. ¿Por qué? Porque si yo voté por Otto, que es del partido azul, pero mi voto es individual por Otto, que el día de mañana Otto se pase al partido verde amarillo, pasa a segundo plano porque realmente mi voto era por Otto. Pero aquí en cambio mi voto es por el bloque azul. Entonces si el bloque azul el día de mañana pierde todos sus diputados por transfugismo, ¿qué pasó con mi voluntad ciudadana? Se transgrede. Bueno, entonces esa es la razón por la cual hay una discusión más profunda que la Corte de Constitucionalidad mañana puede decir, mire, sí hubo un problema de procedimiento, pero realmente aquí la reforma iba más en sintonía la doctrina de la doctrina de mejorar la representatividad efectiva de los congresos. No, y a tal punto, sumo esto que decía Philip, digamos que Philip es electo por el partido Fusia, ¿sí? Y Philip por alguna razón se cambia al partido morado. Si Philip renuncia a su diputación, ¿a quién le van a adjudicar la vacante de Philip? Yo ahí la única diferencia es un tema cromático de fucsia morado, claro. No entiendo cuál. Es que ya para no aludir a partidos actuales. No, pero vengo a Aguafiestas esta noche y quiero decirles que hay otro problema legal y que yo veo con mucha preocupación también. Se plantea, asumamos que la reforma, que el artículo se queda como está. Los diputados no consiguen dar marcha atrás a la redacción, se queda como está, no se pueden cambiar de partido ni el cuarto año. Y queda ese artículo sugiriendo, porque el artículo sugiere ahí con una redacción un poquito gris, que teóricamente los diputados tránsfugas no pueden volver a optar un cargo público en el Congreso. ¿Cuál es el problema ahí? La Convención Americana de Derechos Humanos. Vayamos al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y es bien clara. Y dice, miren, el derecho a elegir y ser electo es una garantía, es un derecho humano fundamental. Y el artículo 23 en su último párrafo dice, miren, los estados parte del tratado, Guatemala parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, solo pueden limitar el derecho a ser electo por razones de edad, sentencia penal condenatoria, capacidad civil, instrucción o residencia, por ninguna otra razón. Entonces alguien podría argumentar de últimas, mire, ¿cómo es posible que la ley electoral y de partidos políticos, que en términos de rango, obviamente está por debajo de la Convención Americana de Derechos Humanos, me esté limitando mi derecho a ser electo por una razón que no tiene que ver ni con sentencia condenatoria, ni con edad, ni con instrucción, ni con capacidad civil, ni con sentencia firme? Entonces, señores, este artículo, en los términos que está aprobado y que está vigente, viola el derecho a ser electo y probablemente por esa vía los diputados consigan una salida en última instancia. Así que digo que esa arma, digamos, de la Convención Americana de Derechos Humanos queda ahí. Y ojo, les parece muy jalada. Esa fue la arma que utilizó Juan Orlando Hernández en Honduras. Y Evo Morales en Bolivia. En ambos casos habían prohibiciones en las constituciones. Y Ríos Montt, si no estoy mal. Él se fue más por la retroactividad. Ajá. Pero Hernández en Honduras y Morales en Bolivia, en ambos casos las constituciones prohibían la reelección. O en el caso de Bolivia, más allá de 2 reelecciones. Claro. Y en ambos casos fueron a argumentar que las constituciones están por debajo de la Convención Americana de Derechos Humanos y que dado que la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce el derecho de elegir y ser electo, salvo las excepciones que ya mencionaba Edgar, esas excepciones constitucionales transgredían derechos humanos fundamentales. Y las respectivas cortes,
supremas en cada uno de los países dieron con razón ese argumento. Y por eso es que Juan Orlando Hernández se le permite participar en la elección. Bien, tenemos que hacer una pausa, hashtag SF Voto Migrante, seguimos aquí en Sin Filtro. Cuando regresemos hablamos del mes que se cumple de la tragedia del volcán de fuego. El pasado 3 de junio, la tragedia de la erupción del volcán de fuego dejó a más de un centenar de fallecidos. Este martes, al cumplirse un mes del desastre, los vecinos y familiares de las víctimas desaparecidas continúan con la búsqueda. Señalan que las autoridades se han olvidado de sus familiares, quienes quedaron soterrados. Hay mucha gente que todavía necesita y anda viendo por ellos, y la verdad que tienen que cruzarse lo que son las montañas para poder ingresar al desastre. Yo creo que no es justo que las autoridades, siendo familiares, no los dejen entrar si ellos saben más o menos por dónde están sus seres queridos. Los vecinos que residen en los alrededores del coloso viven en la incertidumbre, ya que temen ser desalojados por las autoridades e indican no tener a dónde ir a vivir. El presidente quiere sacarnos y nosotros vivimos lo que es aquí en Colonia El Rodeo y Santa Rosa. Solo en Santa Rosa hay 395 familias todavía viviendo, igual que en Rodeo hay 75 familias porque la mayor parte está en los albergues, ¿verdad? Nosotros pedimos que si él quiere que desalojemos, que nos busquen dónde vivir, que nos dé directamente, que él diga y que ponga la cara por nosotros, porque la verdad que no es justo lo que él está diciendo. Según la Conred, tras la tragedia del volcán de fuego quedaron 745 viviendas en riesgo solo en el departamento de Escuintla, mientras en Zacatepeques 5 casas. Bien, veíamos el reporte de David Sanchinelli en esta última visita que hizo a las faldas del volcán de fuego. La gente está molesta. Hoy el presidente de la República llegó al lugar donde están los albergues y donde se va a construir las residencias temporales para las víctimas, destapa un monumento a los rescatistas. Al mismo tiempo hay un bloqueo en la Ruta Nacional 14 porque hay un reclamo de la gente que se ha puesto atención a la carretera pero no al rescate o a quitar los escombros. Hay denuncias de que la ayuda no está llegando a todas las personas. Un mes después, ¿qué valoraciones podemos hacer, Edgar? Complicado, yo creo que ha fallado todo un poco, ¿no? Desde que comenzó la tragedia, pues nos generó dudas, ¿no? Por lo menos la respuesta que se dio a la emergencia, incluso hubo ese intercambio, recordarán ustedes, de acusaciones o de echarse la culpa entre Conred e Insibume por el primer momento, así que todo empieza mal. Y luego todo con respecto a la ayuda, pues se da de forma irregular, nunca quedó claro cuál fue el protocolo, digamos, de seguimiento a la necesidad de ayuda, desde que algunos países pues, vecinos quisieron mandar ayuda y se encontraron que aunque no había alerta internacional y no podían enviarla, no solo hablo de El Salvador, que fue un caso sonado, a mí me tocó experimentar la misma sorpresa de parte de un compatriota costarricense. Yo estaba de viaje y un amigo tico me dice, mire, intentamos enviar ayuda oficial a los 4 días y el gobierno se topó con que no había una petición de ayuda internacional. O sea, hubo irregularidades ahí más allá de las críticas que a veces son un poco, digamos, en la ignorancia. Creo que sí hubo un problema y lo continuamos viendo hoy, ¿no? Vemos todavía que esa agilidad que se requiere para la ayuda no ha sido tal. Ha habido mucha mejor respuesta, digamos, del sector, llamémoslo así, privado, ¿no? Es decir, todas aquellas personas que de buena voluntad han hecho donaciones, que se han acercado a la gente, pero más allá de un albergue improvisado que otro, creo que ha sido bastante deficiente la ayuda que hemos visto y no es poco, ¿no? Estamos hablando de 2000 y pico personas albergadas que necesitan ayuda, que no tienen dinero, que no tienen un trabajo, que no tienen un hogar y al final de cuentas yo creo que ha sido bastante precaria la respuesta y esta gente lo está pasando todavía muy mal. Yo creo que este es, digamos, el segundo momento más crítico de la institucionalidad para atender un desastre. Primer momento crítico, por obvias razones, son, digamos, las 24 a 48 horas post-desastre, porque implica realizar toda la coordinación interinstitucional para labores de red desastre, empezar a coordinar toda la logística de recepción de donativos, establecimiento de los albergues, coordinación con todas las fuerzas de socorro, el estado de calamidad, en fin, digamos que la institucionalidad se pone a prueba
en los momentos inmediatos a la catástrofe. Pero el segundo momento más crítico es cuando baja la ola, por decirlo de alguna forma coloquial. ¿Por qué? Porque a 30 días de la catástrofe se dan cuenta de algunos fenómenos que se empiezan a dar. Por ejemplo, el interés en los eventos asociados a la tragedia empieza a menguar. Digamos que todo ese apoyo multitudinario masivo que se dan en los primeros días post tragedia, obviamente conforme los días van pasando se empieza a caer. Entonces ya no hay tanta disponibilidad de víveres, de alimentos, digamos que de todos los insumos que se necesitan en los albergues. Y aquí es donde el problema pasa de ser un problema operativo táctico a un problema estratégico. Porque digamos que en las horas inmediatas a la tragedia, pues la institución encargada de la atención de desastres, la CONRED, se enfrenta al problema que de la noche a la mañana tiene que activar mecanismos para darle albergue a 50,000, 100,000 personas, darle todos los insumos, alimentación, ¿cómo se llama? Ropa, etcétera, etcétera. Y digamos que hay un enorme influjo de donativos, tanto de ciudadanos, de actores nacionales, de actores internacionales. Pero conforme los días van pasando, obviamente el número de albergados se va reduciendo, porque ya muchos de ellos pueden regresar a habitar a las áreas que todavía son habitables, pero hay un número, que siempre ocurre en todas las tragedias, que son los que quedaron completamente damnificados, los que perdieron prácticamente todo. Entonces ahora este número, como les digo, se vuelve una problemática estratégica. ¿Por qué? Y es un poco lo que pasa el día de hoy. Hoy alrededor de 3.500 personas más o menos que se mantienen en los albergues. O sea, estas 3.500 personas son las que no tienen a dónde ir. Entonces ahora el Estado, la CONRED y las instituciones asociadas se enfrentan con la problemática que necesitan darle una salida de política pública. O sea, es una salida de una política de vivienda, por ejemplo. Pero digamos de la cual carece el Estado de Guatemala. Exacto. Pero aparte también, y la experiencia del Cambrai, del STAN, del MICH, no lo dice. Llevar a cabo, digamos que la política o la acción de política pública desde el Ejecutivo para identificar los terrenos a donde se les van a trasladar a las personas, legalizar esos terrenos, licitar o coordinar la construcción de viviendas, toma tiempo. Y en el caso del Cambrai vemos que se ha tardado 2, 3 años solo para levantar, digamos, todas las viviendas para los damnificados. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora la CONRED, Bienestar Social, que es la que coordina los albergues, Ministerio del Desarrollo, que es la que provee los insumos para los albergues, se enfrentan a la disyuntiva que dicen, bueno, yo necesito prepararme para poder atender a 3.500 personas albergadas, ya no por 3 días, por meses, sino es que años. El Estado tiene que encontrar los mecanismos institucionales para poder echar a andar la política de reconstrucción o la política de vivienda para trasladar a esas personas. Entonces aquí es donde, digamos que el problema de la maquinaria institucional es otro. Ya no es cómo reacciono rápido para atender a la tragedia, sino que es cómo ya puedo hacer el gran marco de política pública para darle una salida de largo plazo a todas las personas que resultaron afectadas. ¿Y qué vías tenemos ahí? ¿Cómo lo miras, Edgar? Veo bastantes problemas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es, uno lo ve todo el tiempo, cuando lee los números, por ejemplo, de los afectados, de los damnificados por la tragedia, todo el mundo se empieza ahí a cuestionar porque como no tenemos datos, otra vez tenemos un gran problema de determinar cuál fue el alcance de la tragedia. Por ejemplo, para empezar, ni teníamos un estimado, digamos, confiable del número de personas que vivían en la zona. Tampoco sabemos, dado que no teníamos ese mapeo previo, cuál es la cantidad real de desaparecidos. La cifra se quedó en 120 muertos. Más por ahí, y 150 desaparecidos, alguna cuestión que no pasa a los 200 desaparecidos. Y mucha gente dice, mire, pero vivía más gente, vivía menos gente. No se sabe. La realidad, o sea, lo triste es que no lo sabemos porque no había censo, no había nada. Era una zona de riesgo, yo desconozco si CONRED, que tampoco es su trabajo, ¿no?, tenía un inventario, una estimación, un censo de la gente que estaba en la zona afectada. Bueno, lo desconocemos y de momento ese es otro problema. Y ahora, así como lo decía Philip, atender a toda esa gente, determinar la legitimidad del reclamo. No sabemos también si hay incentivos perversos respecto de reclamar. A lo mejor tú no perdiste tu casa, pero vas a pedir una casa. Toda esa logística, digamos, que viene acompañada
no tenemos la capacidad. El Ministerio de Desarrollo Social, perdón, con todo respeto, pero es una bolsa de empleo del Congreso de la República, entonces no tienen la más mínima capacidad operativa para atender la crisis. La Secretaría de Bienestar Social es eso, es una secretaría del Ejecutivo que, para empezar, ni siquiera puede con los menores que están en su custodia, mucho menos va a poder, digamos, coordinar toda esa gama, digamos, de personas que están en los albergues. O sea, sí hay una cuestión que, digamos, desnuda de alguna forma el andamiaje del Estado. Queda absolutamente retratado el Estado guatemalteco en su institucionalidad como un Estado completamente incapaz de realizar cualquier tarea. Y esta crítica sí no la hago al gobierno de Jimmy Morales en particular, ya digo, es un mal sistémico del Estado, digamos. No hay una sola instancia que sea capaz de afrontar una emergencia como la que vemos, mucho menos hablar de los problemas estructurales que esto implica, porque si algo también deberíamos estar pensando como país es qué lección aprendimos del Cambrai, de la tragedia del volcán. La lección es clarísima, no podemos permitir que la gente habite lugares tan riesgosos como los que habita, pero si no tenemos ni siquiera una política para darle respuesta a los que ya están damnificados, ni siquiera hablemos pues de una lección a futuro. Bien, Edgar, Philip, muchísimas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Recuerden, esperamos mañana a partir de las 9 de la noche en Noticiero Guatevisión, y a las 10 arranca el debate en Sin Filtro de la coyuntura nacional. Que tenga una muy feliz noche.